La burbuja económica más citada de la historia, el ejemplo favorito de toda crisis, el símbolo universal de la irracionalidad de los mercados, probablemente nunca existió como te la contaron. Lo que conocemos como tulipomanía no fue un colapso económico que arrastró a la sociedad holandesa al caos. Fue, primero, un mercado de contratos sobre bulbos enterrados con una lógica interna reconocible. Y segundo, un mito fabricado 2 siglos después por un periodista escocés. Este vídeo no te va a explicar qué pasó en 1637. Te va a explicar por qué el mercado funcionaba exactamente como tenía que funcionar y cómo esa historia se convirtió en algo que no era. Primer mecanismo. ¿Cómo se comercia con un bien que no puedes mover? El tulipán llegó a los Países Bajos por una cadena de decisiones botánicas muy concretas. El embajador Ogier de Busbecq envió los primeros bulbos y semillas desde el Imperio Otomano a Viena en 1154. El botánico flamenco Carolus Clusius plantó tulipanes en los Jardines Botánicos Imperiales de Viena en 1573, completó el primer trabajo mayor sobre tulipanes en 1592, y cuando tomó un puesto en la Universidad de Leiden, plantó su colección en el recién fundado Hortus Botanicus. La primavera de 1594 se considera la fecha del primer florecimiento del tulipán en territorio holandés. Hasta aquí, historia natural. El problema comercial viene después. El tulipán es un bulbo, vive bajo tierra casi todo el año. Solo puedes desenterrarlo, transportarlo y replantarlo en una ventana muy estrecha del calendario. El resto del tiempo está ahí, inmóvil, creciendo. ¿Cómo vendes algo que no puedes entregar? La respuesta holandesa fue el contrato de futuros. Firmas ante notario que en la próxima temporada entregarás X bulbos a X precio. El comprador no recibe nada hoy. El vendedor no entrega nada hoy. Solo existe el papel. Los holandeses, que ya estaban desarrollando muchas de las técnicas de las finanzas modernas, crearon así un mercado para los bulbos de tulipán. Ellos mismos lo llamaban windhandel, comercio de aire, porque ningún bulbo cambiaba de manos. Los operadores se reunían en tabernas, en lo que llamaban college. Cada transacción implicaba una comisión de dinero para el vino del 2,5%, con un tope por operación. Ninguna de las partes depositaba margen inicial ni margen de mantenimiento. Los contratos eran entre individuos, no con una bolsa organizada. Era un mercado informal, descentralizado, construido sobre deuda futura y confianza presente. Y aquí está el primer detalle que rompe el relato habitual. Ese mercado no era irracional. Era la única solución técnica disponible para comerciar con un bien que la naturaleza mantenía inmovilizado durante meses, pero esa solución creaba una presión interna que el sistema no podía absorber indefinidamente. ¿Por qué? Segundo mecanismo. ¿Qué hacía que ciertos bulbos valieran tanto más que otros? ¿Y qué pasó cuando el mercado intentó corregirse? No todos los tulipanes eran iguales. Algunos producían flores con patrones de colores únicos, llameantes, imposibles de reproducir con certeza. Lo que entonces parecía una rareza exquisita y caprichosa de la naturaleza, era en realidad el efecto de un virus, el virus del mosaico del tulipán, que rompe el color único del pétalo en dos o más. El mismo virus, de forma menos visible, debilita progresivamente la capacidad del bulbo de producir bulbos hijos. Es decir, cuanto más bello e irrepetible era el tulipán, más frágil era su reproducción. La escasez no era artificial, estaba codificada en la biología del propio virus. El Semper Augustus era el caso más extremo de esto. No era una variedad estable, era un tulipán afectado por el virus del mosaico, con especímenes muy escasos, la mayoría en manos de un coleccionista llamado Pau, que se negaba a vender a pesar de ofertas que escalaban sin freno. Una lectura sostiene que esa negativa sistemática a vender fue lo que encendió la especulación. Ahora bien, los precios no subían en el vacío. Las subidas de la década de 1630 coincidieron con una pausa en la Guerra de los 30 años. Cuando los ejércitos alemán y sueco perdieron terreno en el sur de Alemania, el cardenal infante Fernando de Austria avanzó hacia el norte. La guerra afectaba directamente a la demanda de flores de lujo. En tiempos de incertidumbre bélica, la demanda caía. En pausa, volvía. Los precios respondían, al menos inicialmente, a una lógica reconocible. Pero el sistema de contratos creaba un problema estructural. Si los precios caían antes de que llegara la temporada de entrega, el comprador estaba legalmente obligado a pagar el precio pactado por bulbos, que ahora valían mucho menos en el mercado. Era un contrato de futuros puro, sin salida, sin opción de rescate. Eso cambia en un momento muy preciso. Desde finales de 1736, el Parlamento holandés llevaba debatiendo un decreto impulsado originalmente por inversores en tulipanes que habían perdido dinero por un revés militar alemán en la Guerra de los 30 años. El 24 de febrero de 1637,
El gremio autorregulado de floristas holandeses anunció, en una decisión ratificada después por el Parlamento, que todos los contratos de futuros firmados desde el 30 de noviembre de 1636 y antes de la reapertura del mercado en efectivo en la primavera, se reinterpretarían como contratos de opciones. Traducción al mecanismo. El comprador ya no estaba obligado a comprar. Podía pagar una penalización menor y abandonar el contrato. De un día para otro, el instrumento cambió de naturaleza por decreto. El que había vendido asumiendo que iba a cobrar el precio completo, ahora podía recibir solo una fracción. Y en este dato vale la pena detenerse. El colapso del mercado de tulipanes no fue un pánico espontáneo de masas enloquecidas. Fue, en parte, el efecto directo de un cambio regulatorio que alteró retroactivamente las reglas del contrato. El mercado no colapsó porque la gente perdió la cabeza. Colapsó porque las reglas del juego cambiaron mientras el juego estaba en curso. ¿Y cuán grande fue ese colapso realmente? Aquí es donde el mito empieza a agrietarse. Tercer mecanismo. ¿A quién afectó realmente el colapso? ¿Y por qué el daño fue mucho más pequeño de lo que recordamos? El relato estándar pinta una sociedad entera arrastrada por la fiebre especulativa. Nobles, burgueses, artesanos, criadas, todo el mundo jugando con tulipanes. Ese cuadro no resiste el examen del archivo. Anne Goldgar, en su análisis académico publicado en 2007, revisó los contratos conservados y encontró que incluso en el pico del mercado, el comercio de tulipanes lo realizaban casi exclusivamente mercaderes y artesanos cualificados que eran adinerados, pero no miembros de la nobleza. Era un grupo relativamente pequeño. Goldgar, que identificó a muchos de los compradores y vendedores prominentes del mercado, encontró menos de media docena de personas que experimentaron dificultades financieras en ese periodo. Y ni siquiera en esos casos está claro que los tulipanes fueran la causa. El impacto económico sobre la República Holandesa fue muy limitado. La República era en ese momento una de las principales potencias económicas y financieras del mundo, con la mayor renta per cápita del mundo desde aproximadamente 1600 hasta 1720. Un mercado informal de contratos sobre bulbos entre un grupo acotado de comerciantes y artesanos no iba a doblar esa estructura. Garber, otro investigador que analizó los datos de precios disponibles, comparó el patrón de los tulipanes con el del jacinto a principios del siglo XIX, cuando el jacinto reemplazó al tulipán como la flor de moda. El patrón era similar. Al principio, los floristas competían por cultivar los ejemplares más bellos mientras la demanda era fuerte. A medida que la flor se volvía familiar, los precios caían. Los bulbos más caros cayeron al 1 o 2% de su valor máximo en 30 años. No era irracionalidad, era el ciclo normal de una moda de lujo que se democratiza. Entonces, ¿por qué todo el mundo conoce la tulipomanía como la madre de todas las burbujas? El colapso de 1637 era un episodio menor, técnico, conocido principalmente por los involucrados directos. Permaneció así durante casi 2 siglos. En 1841, el periodista escocés Charles Mackay publicó Delirios populares extraordinarios y la locura de las masas. En ese libro, Mackay escribió que en algún momento se llegaron a ofrecer 5 hectáreas de tierra por un solo bulbo de Semper Augustus. Describió inversores arruinados en masa, el comercio holandés sacudido con severidad. El libro se convirtió en referencia ineludible. El problema es que la reconstrucción de Mackay se basa en 1 o 2 piezas contemporáneas de propaganda y en una cantidad prodigiosa de plagio. Eso es lo que Goldgar encontró al examinar los archivos. La mayor parte de los relatos del periodo se copiaban unos a otros a partir de esos mismos textos originales, que tenían sus propios intereses en exagerar la historia. La cuenta de Mackay fue prácticamente incuestionada, y en gran parte no examinada, hasta la década de 1980. La investigación posterior, especialmente desde la economía y la historia económica, demostró que su relato era incompleto e inexacto. Aquí está el mecanismo real detrás del mito. La tulipomanía no es solo la historia de un mercado que se disparó y cayó. Es la historia de cómo un texto del siglo XIX convirtió un episodio de mercado acotado y técnico en el símbolo universal de la irracionalidad colectiva. Cada vez que alguien usa la tulipomanía para explicar una burbuja moderna, no está citando 1637, está citando a Mackay citando propaganda holandesa del siglo XVII. El mito resultó ser más contagioso que cualquier burbuja real. Y eso dice algo preciso sobre cómo funcionan los relatos económicos. No necesitan ser exactos para ser influyentes. Necesitan llegar en el momento adecuado, con la forma adecuada, para el debate adecuado. Pero si la tulipomanía fue en parte una construcción narrativa, la pregunta que sigue es más inquietante. ¿Cuántas de las grandes crisis económicas que usamos como referencia son en realidad el producto de cómo se contaron después? ¿Cuándo empieza una crisis real
y cuándo empieza el relato que le da su forma definitiva. En el próximo episodio de esta serie vamos a mirar otro evento económico clásico con la misma lupa, el mecanismo detrás del mito, no el resumen que ya conoces. Si quieres entender cómo funciona realmente el poder económico y no solo cómo se narra, suscríbete. El siguiente episodio ya está en camino.